La secuencia o un tipo de entrevista lo más común es que empezamos por una conversación informal para calentar motores, dijéramos, para que el otro se sienta cómodo y una presentación formal de pues somos fulanito de tal, que vengo de la Universidad Complutense y el objetivo de mi estudio es bla 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 y les ponemos de qué queremos que nos hable, que tenga claro de qué. Entonces se puede empezar o antes bien de empezar por algo fácil, banal, o bien empecemos diciendo pues cuénteme en primer lugar de qué se trata su organización, su asociación, cuándo empezó o cuánto tiempo lleva usted viviendo en el barrio, dónde vive, con quién vive, o sea, preguntas fáciles. Y poco a poco iremos entrando en materia si hay alguna pregunta más conflictiva, más delicada, etcétera, ya cuando ya llevemos rato y depende de cómo podamos abordarla. Por último, después de haber abordado todos los temas que interesan, se podrá dejar algo libre para decir algo más que nos quiera decir, una pregunta abierta, quiere cerrar con algo o ha quedado pendiente algo y por último el cierre y agradecimiento. Entonces, en las entrevistas, como tal como entiendo que es lo más adecuado para una investigación sociológica, sería la entrevista abierta, en la que intentamos que el entrevistado emerja su discurso lo más espontáneamente posible. Esto es, que le lanzamos un estímulo bien centrado con el tema y que el otro sea capaz de componer su discurso espontáneamente. Entonces, preparamos un texto introductorio que luego podemos ir parafraseando de distintas formas. Quiero decir, estamos haciendo una entrevista sobre lo que decía el plan Pinta Malasaña y preguntamos, bueno, pues quiero que me hable sobre cómo empezó esta asociación, cómo empezó el evento Pinta Malasaña, quiénes estaban implicados, qué financiación tenían, cómo se seleccionaban los artistas, etcétera. Y por otro lado, quiero también que me hable sobre el impacto que tuvo este evento en el barrio, si mejoró, empeoró lo que es el espacio público, la vivienda se impactó de alguna forma, etcétera. Básicamente, entonces, serían dos temas de lo que quiero que me hablara. Eh, sobre quién organizó, cómo se organiza, cómo ha evolucionado y sobre todo el impacto que ha tenido en el barrio este evento. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo le plantearía a uno a un entrevistado. Cosas muy simples, muy sintéticas y muy centradas. Intentamos sintetizar en pocas ideas para que el entrevistado retenga. No podemos abordarle con una lista de temas que el otro diga, es que no sé ni de qué me quiere hablar, o sobre todo que no tengan conexión unos con otros, sino que quede claro. Y luego ya iremos tirando del hilo para volver a sacar esos temas que nos interesan como matices. Entonces, es importante hacer un buen planteamiento del tema cuando estemos y empoderar al de enfrente para que se sienta con el poder suficiente de emitir su discurso espontáneamente y haga asociaciones libres, que es lo que nos interesa, y formular y reformular los temas de distinto modo cuando estemos introduciéndolo. Quiero decir que al principio podemos leerle un pequeño texto, un pequeño párrafo, y luego parafrasear, decir, quiero decir que de lo que quiero que me hables de este tema y de este otro tema. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere antes aclarar algo? Bueno, pues empezamos la entrevista. Empiece, pues vaya contándome lo que usted le considere oportuno sobre este tema. Y iremos tirando con la guía que tenemos preparada, que es un mapa de ruta, iremos tirando de aquellos temas que nos interese, con herramientas y recursos que ahora vamos a citar. Entonces, cuando pautas para una entrevista, pues importante, no basta escuchar y estar presente, sino que es una escucha activa que tiene que ver con que sepamos capaces de tirar del hilo y tirar de aquello que nos interesa que nos amplíe. Es como si tuviéramos una linterna, esto todo en oscuro, y vamos a ir enfocando la linterna hacia aquellos temas que nos interesa que el entrevistado nos amplíe. Entonces, con una pregunta, ajá, eso que me ha dicho es muy interesante, ¿podría ampliarlo un poco más? ¿Podría decirme qué significa ese tema? No introducir ideas, sino poner el foco de la linterna en aquellos temas que nos interesen. Cuantas menos preguntas hagamos, mejor. O sea, lo ideal sería una entrevista en la que el entrevistado emita su discurso espontáneamente y libremente y intervengamos poquito. Centrar, dirigir, mostrar interés para centrar. ¿Me puede ampliar ese tema, por favor? Me interesaría que me explicara mejor eso que ha hablado sobre.
y así estamos enfocando la linterna hacia esos temas que nos interesan. Otro tema interesante son los silencios. Hay que ser capaz de sostener los silencios en una entrevista. Puede haber momentos de silencio en que parezca que no pasa nada y están pasando cosas por la cabeza del entrevistado. Puede ser sencillamente que ha reaccionado ante lo que ha oído, ha escuchado, lo que está sintiendo y enlaza con otro tema. Entonces, seamos capaces de sostener esos silencios y no llenar enseguida de frases, de preguntas, de ansiedades esos espacios. Asimismo, para animar a la conversación podemos ir, ¿cuántas veces nos ha pasado que estamos hablando con alguien y no emite ningún signo de que nos está escuchando? Entonces la forma de animar es a sentir con la cabeza, sonreír en algún momento, asombrarse para que el otro explique mejor, etcétera. Una serie de comunicación no verbal que utilizamos para lo que es la entrevista. Luego recapitular, por ejemplo, ya lleva el entrevistado hablando un rato, podemos, si se ha ido, por ejemplo, podemos recapitular. Primero me ha hablado usted sobre este tema, después me ha hablado sobre este, le estamos organizando su discurso. Ahora me gustaría, si puede, ampliar ese tema que ha señalado en ese momento y podemos como ir enfocando con la linterna. Y luego aclarar. Por ejemplo, podemos pedirle, ¿me podía aclarar mejor ese concepto? O ha dicho una frase que ha dejado entrecortada y entonces es como animarle a seguir explicando. Luego repetir y recapitular, como hemos dicho. Atención ante temas no interesantes o eventuales o que puedan aparecer por la impronta que han tenido el día de antes, casualmente, cuando hacemos una entrevista. Podemos reconducir a la mínima, podemos dejarle hablar, pero si vemos que de repente se ha ido del tema, podemos reconducir y decir en un momento que podamos intervenir, antes me estaba hablando sobre este aspecto, ¿me podría ampliar concretamente qué impacto tiene, etcétera? O sea, como volver a traer al tema central, que no se vaya. Tras la entrevista hay veces que el entrevistado nos habla de las cosas casi más interesantes de la entrevista o cosas que no se siente que no quiere que aparezcan grabadas, pero o que son explicaciones o opiniones más personales. Entonces eso conviene tomar nota de eso y añadirlo o grabarlo después en la grabación o como una memoria y unas notas. Y también conviene cuando una vez acabamos la entrevista tomar notas de las cosas que nos han quedado más grabadas, las ideas, etcétera. Durante la entrevista mejor no tomar notas, a no ser que sea que estemos a distancia y no nos estén viendo, pero mejor estar atento y grabando la entrevista. Pedimos la grabación, pedimos que el sujeto nos dé su consentimiento de grabación, en muchos casos se hace un pequeño escrito que se firma, en algunos otros casos no es necesario, pero si es posible es conveniente. Todo esto serían como las ideas para realizar lo que es una entrevista. Y luego, a la hora de analizar, una serie de preguntas que nos deberíamos hacer para entender los discursos que hemos puesto como representantes de cada uno de aquellos discursos que veíamos al principio, que eran representativos de porcentajes de población o de grupos o de subgrupos. Entonces, preguntarnos quién dice qué, cuántos son, qué representatividad tienen, son muchos o pocos, si se trata de un discurso mayoritario en número o minoritario, si se trata de un discurso dominante o no dominante, a pesar de que sean muchos o pocos, desde dónde habla, tiene poder la persona y el grupo que está hablando, por qué lo dice, hay algo que lo explique, cómo explicamos desde dónde habla, para qué y para quiénes está hablando, cómo lo dice, qué medios, en qué tono, qué recursos se emplea para ello. También tendríamos que preguntarnos el cuándo lo dice y en qué momento, qué está pasando en el contexto histórico, político, etcétera. Junto a quién lo dice, a qué grupos, con qué grupos se alinea, con qué sectores, contra quién lo dice, contra quién se está alineando, quién tiene en el imaginario que es el otro, y luego qué dice y a qué lo asocia. Esta sería una serie de preguntas, entre otras, que podemos hacernos. Y ya por terminar, decir que esto sería lo que son unas notas básicas para abordar una entrevista, pero que lo principal es eso que hablábamos sobre el estímulo que le presentamos al entrevistado y a partir del cual sea capaz eh, de emitir su discurso espontáneo. Muchas gracias.